Revelado. En un inesperado giro, mi nuera lanzó una escoba en la reunión de CEOs y grita: «Cállenme la boca», pero no a la voz de la verdad. La sala quedó en completo silencio. Los hombres de traje, que antes conversaban con aires de superioridad, se congelaron y sus miradas se dirigieron hacia Sofía, que se erguía con una mezcla de furia y determinación. Martin, parado al frente, sintió como el sudor le recorría la frente, mientras una mezcla de vergüenza y asombro lo mantenía inmóvil. Esa escoba, símbolo de años de sacrificio, había cruzado el umbral de su modestia y lanzado un grito de resistencia. Desde su pequeño taller, don Ricardo había sido testigo del crecimiento y las desilusiones de su hijo. Sabía que Martín soñaba con grandes cosas, pero también veía el desgaste de cada intento. Cada martes, su hijo llegaba con nuevas ideas, llenas de entusiasmo, que golpeaban contra una realidad implacable. La presión del mundo corporativo no solo pesaba en los hombros de Martín, sino también en su corazón. La ambición siempre se enfrentaba a un muro hecho de egoísmo y desigualdad. ¿Era realmente el éxito algo que valiera la pena? La mente de Ricardo dio vueltas en búsqueda de respuestas mientras su hijo luchaba por mantener su integridad intacta. Los murmullos de incredulidad entre los ejecutivos eran como cuchillos, arañando la seguridad que había construido para su propuesta. Martín respiró con dificultad, su mente apretujada por la incertidumbre. Podía sentir la urgencia de cambiar el rumbo, de demostrar que su idea podía florecer, pero la pasión de Sofía lo hacía dudar. La voz de su esposa derrumbaba las paredes que había levantado, recordándole que no solo luchaba por su futuro, sino por la dignidad de aquellos que no habían sido escuchados. Mientras la tensión se apoderaba de la sala, Ricardo se sintió atrapado en un mar de recuerdos. Imágenes de su padre y su abuelo le llegaron como ecos lejanos, contándole sobre sacrificios y luchas olvidadas. Había tanto en juego, no solo para su hijo, sino para las raíces que habían cultivado a lo largo de generaciones. Esa escoba, lanzada con un ímpetu visceral, encarnaba una verdad más profunda que los cálculos financieros de los hombres de traje. ¿Cuál era el verdadero precio del éxito? ¿Era su hijo el que debía pagar la factura con sus sueños, o era el mundo quien debía cambiar? El ambiente era electrizante. Cada hombre en la sala contenía la respiración, buscando una reacción en Martín. Él sabía que el tiempo se le estaba escapando. ¿Seguiría adelante con su propuesta, ignorando el llamado de la verdad que emitía Sofía desde su corazón? ¿O se uniría a ella para enfrentar juntos las injusticias que acechaban en el horizonte? Las palabras en su mente se arremolinaban, sometiéndolo a una lucha interna que parecía insuperable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Martín miró a Sofía y vio la determinación en su rostro. La sala se sentía cargada de una mezcla de temor y esperanza. El dilema que enfrentaba ya no era solo sobre su éxito profesional. Era una cuestión de identidad y de mantenerse fiel a quienes eran. Y mientras todos aguardaban su respuesta, el peso de su decisión se hizo palpable. En ese instante, el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Se levantaría contra el sistema que había tratado de silenciar su voz? ¿O dejaría escapar la esencia de lo que realmente significaba el éxito? La respuesta seguía atrapada con los ecos de la escoba resonando en la sala, como un llamado a la verdad que lo llevaba al borde de una revelación inminente. El tiempo se detuvo para Martín. La sala, que había sido un crisol de egos y ambiciones, ahora era un espacio de revelación. La tensión en el aire era casi palpable, como si cada hombre en la sala contuviera la respiración, esperando una señal que determinara el rumbo del encuentro.
En la conflagración de dudas y decisiones, Martín sintió que su conciencia se erguía de entre las sombras. La voz de Sofía resonaba en su mente, retumbaría hasta que él eligiera actuar. A medida que los murmullos cesaban, algo se encendió en su interior. Aunque había llegado a la reunión buscando conquistar un espacio dentro de un mundo que a menudo lo había menospreciado, en ese instante sintió la urgencia de algo más grande. La ambición solitaria palideció ante la necesidad de comunidad y justicia. Sofía había arrojado la escoba, no solo como un símbolo del trabajo olvidado, sino como un arma contra la indiferencia. La lucha interna de Martín se intensificó. Sus miedos se entrelazaban con las visiones de lo que podría lograr. Lo había deseado con fervor. Esa presentación podría ser el paso que lo llevaría hacia su sueño. Pero al mirar a Sofía, vio la representación de una lucha colectiva, y se preguntó si la magnitud de su sueño realmente valía el sacrificio de su identidad. ¿Debería jugar según las reglas de un juego que, con cada intento, lo había severamente marginado? Al impulsarse hacia adelante, su mirada se fijó en Martin, un colega que había estado en la cima de su carrera a expensas de otros. Esa sonrisa segura, que él una vez había envidiado, se tornó en una mueca burlona. Pensamientos de desconfianza emergieron. Siempre había sido uno de ellos. Podría ser uno de los que aceptara el status quo. Eso, decidió, no era su camino. El verdadero crecimiento, la auténtica contribución, se forjaría fuera de la sombra de líderes que nunca mirarían a su alrededor. Estoy aquí para presentar una propuesta que no solo se enfoca en el resultado final, sino en cómo llegamos allí, comenzó Martín, su voz resonando con determinación. Se sintió como un flamante catalizador, iluminado por la pasión que había compartido con Sofía. La sala se volvió un escenario, y desde allí, el eco de la escoba reverberó. No necesito su aprobación para ser un buen líder. Sé lo que se necesita para cambiar las cosas. Me niego a aceptar la mediocridad como norma. Las palabras resonaban con fuerza, dejando a algunos perplejos y a otros inquietos. Los murmullos se convirtieron en murmullos urgentes. ¿Acaso estaban escuchando por primera vez? Este era un campo en el que la mayoría temía adentrarse, y Martín sabía que había cruzado una línea. El valiente impulso transformó su mirada hacia la mesa donde Martín se había mostrado dudoso. Con valor renovado, asumió el papel de líder en su propia narrativa. Y mientras las mentes dentro de la sala comenzaban a desenmarañar lo que acababa de vivir, una chispa de conexión brotó en su interior. Dejó de ser un mero espectador de su destino. Sin embargo, cuando pensó que todo estaba a su favor, algo inesperado interrumpió el momento. Martín, incapaz de soportar el deslizamiento de poder, se levantó de su asiento, asegurando su poder, dispuesto a desestabilizar el crecimiento que Martín había comenzado a consolidar. La mirada de su adversario, cargada de desafío, lo empujó hacia un nuevo capítulo de confrontación, y Martín se dio cuenta de que no podía regresar a la complacencia. Ahora, solo el tiempo definiría la magnitud del cambio. ¿El enfrentamiento con Martín marcaría la verdadera prueba de su valentía o le permitiría a Martín ser finalmente el arquitecto de su destino? El aire se llenó de tensión, la batalla apenas comenzaba, y con cada latido de su corazón, la verdad de Sofía resonaba más fuerte que nunca. No solo se trataba de un sueño, sino de la valentía de defenderlo. El silencio que siguió a la intervención de Martín se volvió amenazante. Sus colegas miraron a Martín, el hombre que había dominado la sala hasta ese instante, y luego a él. Transmitían una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si fueran testigos de un truco de magia que habías esperado todo el día. Una expectación palpable flotaba en el aire. Martín sentía que el peso de todas las miradas se concentraba en él. Con cada latido, el rugido de su corazón cada vez más fuerte apretaba su pecho. Hizo un respiro profundo, como si tuviese que conectar los cables de su determinación antes de enfrentarse a un verdadero adversario. Mientras Martín sostenía su mirada, una chispa de incertidumbre brotó en él, provocando que su mente saltara de una coincidente a otra. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por ser él mismo?
La antes fría sala parecía ahora un volcán listo para entrar en erupción. «Lo lamento, Martín», dijo Martín en un tono firme, haciendo que el nombre resonara con desdén. «Pero el tiempo de la complacencia ha terminado». Su propia voz sonaba casi ajena, una mezcla de rabia y liberación que no había sentido en mucho tiempo. Hoy no somos solo ejecutivos, hoy somos actores en la creación de un futuro que verdaderamente importe. El ataque verbal lo conocía mejor. Eso era exactamente lo que había querido evitar. La pelea se había vuelto inevitable, y él estaba decidido a enfrentarlo con nuevas herramientas en su arsenal: valentía y la auténtica mirada de quien ha sido marginado. Martín le respondió con un juego de palabras envolvente, intentando desmantelar su coraje. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo, Martín? Estás en una batalla contra un sistema que ha funcionado por años. Eso es quimera, se mofó, como si en su propia incredulidad hubiera encontrado su trinchera. El eco de las palabras de Martín reverberaba en su mente. La transformación provocada por Sofía resbalaba entre sus pensamientos, recordándole que el cambio significativo no provendría de solo un discurso, sino de una acción coherente. En ese momento, se sintió compelido a romper la ilusión que había mantenido a la mayoría atrapada en la mediocridad. Decidido, el proceso era claro. Su propuesta debía ser más que palabras vacías, debía traducirse en acciones concretas. Si el cambio es quimera, ¿qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo? ¿En qué se ha convertido este espacio sino en una sinfonía de autoindulgencia? Martín sintió cómo su voz se alzaba, controlando el aliento con cada palabra. El verdadero crecimiento no sigue el camino seguro. ¿Acaso no hemos aprendido nada de la historia? Una vez más, el silencio invadió la sala, y fue en ese mismo instante que la comprensión de su papel se asentó en Martín como un profundo ancla. No estaba ahí por un par de aplausos, sino para cuestionar un sistema que había dado la espalda a tantas personas talentosas en su búsqueda de éxito. La lucha personal que había llevado a cabo en su mente empezaba a cobrar forma, y lo que comenzó como un deseo de reconocimiento mutó en un compromiso hacia la justicia y la claridad. Los rostros alrededor de la mesa buscaban un desenlace, pero no estaba claro quién ganaría. Sin embargo, lo que sí sabía era que Martín había encendido una luz de incertidumbre en su oponente, algo que podría jugar a su favor. Sin embargo, cuando creía que la conversación estaba girando a su favor, Martín se precipitó hacia adelante, desmantelando la calma con una expresión amenazante. «No te olvides de quien realmente manda aquí», declaró, sus ojos fijos en él, no como un compañero, sino como un enemigo. La decisión que Martín tomaría ahora lo definiría. ¿Sería capaz de alzar su voz de nuevo, enfrentándose al miedo que había aprendido a reconocer, o se sometería a las reglas establecidas de su carrera? En esa fracción de segundo se intensificó la pregunta que lo perseguía. ¿Estaba realmente listo para convertirse en la voz del cambio? La sala era su campo de batalla, y él, el guerrero en búsqueda de su destino. A medida que las sombras se alargaban y se acentuaba la tensión, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Lo que estaba en juego había dejado de ser personal. Estaba siendo testigo de algo más amplio, una lucha entre el conformismo y el coraje. ¿Su lucha sería suficiente para resistir las embestidas del sistema? ¿O simplemente se convertiría en otra estadística de la mediocridad? La respuesta se acercaba, agrandando el abismo del que tendría que saltar con decisión. El eco de la declaración de Martín suspendió el tiempo. La tensión era palpable, aderezada con un aire de desafío casi electrizante. Sus ojos, dos brasas ardientes, se aferraban a la figura de Martín, que visiblemente alterado, mantenía su postura desafiante. Era como si en ese momento las dinámicas de poder se hubieran reconfigurado en un parpadeo. La sala, antes cimentada en la complacencia, ahora se transformaba en un escenario donde un enfrentamiento era inevitable. Martín sintió que su corazón latía en sincronía con el ambiente. Cada segundo que pasaba lo acercaba a una clara decisión, una que sentía que lo separaba de la rutina que había tolerado tanto tiempo.
Con esas palabras, había iniciado una batalla que no solo lo involucraba a él, sino que podría inspirar un cambio en todos sus colegas. Sería un acto de rebeldía ante las reglas no escritas, la voz de un marginado desafiando un orden establecido. Si estás dispuesto a jugar el juego, quizás no deberías olvidarte con quién estás tratando. La voz de Martin se convirtió en un murmullo amenazante, de alguien que sabía cómo operar en ese territorio, alguien con experiencia. La sala parecía cerrarse a su alrededor, pero Martín se aferró a su resolución. Todo lo que había trabajado durante años, cada lección aprendida de sus fracasos, resonó en su mente como un mantra. No más. Hoy defiendo mis ideales. Estaba cansado de actuar conforme a las expectativas de un sistema que no valoraba la innovación y las voces auténticas. En ese instante, vio visiones rápidas de su trayectoria, los sacrificios personales, los momentos de soledad y el estancamiento emocional. Había llegado el momento de superar el miedo a lo desconocido. Si seguir la corriente significa ignorar las injusticias y la falta de transparencia, comenzó a hablar con la voz más clara que nunca: prefiero ser un río turbio que fluya contra la marea. La sala, ahora completamente atenta, procesaba sus palabras. Martín sabía que un riesgo estaba en juego, pero en su interior había una calma que provenía de haber pasado varios tormentos emocionales. Se sentía como un atleta listo para la competencia. ¿Es este realmente el legado que queremos dejar? La retórica lo animaba, le daba fuerza. La mediocridad, la falta de valor para cuestionar, es la raíz de nuestros problemas. Con una respiración controlada continuó. La historia nos ha enseñado que los grandes cambios provienen de los valientes. No pretendo ser un héroe, solo deseo ser fiel a mi propósito. Los rostros de sus colegas eran un espejo de incertidumbre, pero a pesar de ello, unos pocos entre ellos asentían lentamente. Martin, que parecía disfrutar la resistencia, se preparó para responder a lo que surgía de este disparador de dudas. Hablas de valentía como si fuera algo que se puede comprar. El miedo está aquí, en esta sala, y es poderoso. Sus palabras se convirtieron en dagas, intentando desgastar la fortaleza de Martín. Sin embargo, el tiempo parecía estar de su lado. Con cada intercambio, se daba cuenta de que el miedo era una sombra que podía iluminar. Si se dejaba llevar por la iracundia de Martin, podría oscurecer su propio camino, así que optó por regresar al centro de la cuestión. No estoy aquí para vencer a un rival, Martin. Estoy aquí para inspirar a todos a que se atrevan a liberarse de sus propias cadenas, se obligó a afirmar. Mientras se preparaba para un nuevo asalto de Martin, sintió una oleada de apoyo a su alrededor, como si los colegas comenzaran a reconocer su valentía. Pero, a medida que el ambiente se tornaba más intenso, una voz resonó entre la multitud. Era Sofía, su aliada más inquebrantable. Si no nos atrevemos a arriesgarnos, ¿realmente queremos formar parte de esta empresa? Esa pregunta, cargada de urgencia, parecía haber puesto sobre la mesa el dilema de cada uno de ellos. Ser una pieza pasiva del engranaje o colisionar con el sistema que los oprimía. En ese instante, Martín tomó la decisión de apelar a los que lo rodeaban, a construir una comunidad de valientes. Los siguientes pasos eran cada vez más nublados, pero la 8 de su conciencia lo llevó a uno. Esta es solo una batalla, pero la guerra por un futuro auténtico apenas comienza. Sin embargo, mientras se preparaba para plantear la última parte de su enunciado, un sonido rompió el aire helado. Un golpe seco y el estruendo de algo que se cayese al suelo. Miraron hacia la puerta, donde una figura inesperada se asomaba, con una escoba al hombro. En sus ojos había determinación, y en su rostro una expresión decidida. ¿Quién era aquella persona, y qué papel jugaría en este dramático desenlace? Su presencia podría cambiar la dirección de la conversación, y la incertidumbre, ahora palpable, se transformó en un nuevo desafío a enfrentar. La figura que apareció en la puerta interrumpió de golpe la tensión. Su escoba, una herramienta que, en cualquier otro contexto, habría simbolizado limpieza y orden,
ahora era un emblema de la insurgencia. La mirada de Martín se encontró con la de la intrusa, un torrente de emociones cruzando su ser. ¿Quién era y qué hacía allí? Esa pregunta retumbaba en su mente como un tambor de guerra. La mujer avanzó con paso firme, cada movimiento parecía cargado de intención. Su presencia era un inesperado regalo que despertaba curiosidad y asombro, pero también desconfianza. ¿Venía a apoyar a Martín o simplemente a entorpecer? La escoba parecía señalar un camino que él aún no había visto, como si su finalidad fuera más que una decoración simbólica y menos que un instrumento de lucha. «¡Cállate!», exclamó, sin rodeos. La sala se sumió en un silencio que se sentía espeso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Han estado demasiado tiempo atrapados en una red de conformidad, jugando a ser ciegos mientras el mundo sigue girando. Martín sintió que sus pensamientos se atropellaban. Nunca había considerado que una persona ajena a la sala se adentrara en ese espacio cargado de poder. Pero, en su corazón, notó una chispa de conexión con aquellas palabras. Era cierto. Su entorno había sido un caldo de cultivo para la complacencia, y ella, con su audacia, les recordaba que había opciones distintas. La intrusa continuó. «No soy parte de este juego de sombras, pero ustedes sí lo son. Han permitido que el miedo gobierne sus decisiones, mirando hacia otro lado mientras las oportunidades se desvanecen. Les hablo a los valientes, a aquellos que en su interior saben que el cambio es necesario». Martín observó las reacciones de sus compañeros. Algunos fruncieron el ceño, otros mostraron curiosidad, mientras que otros más sonrieron. Se estaba gestando un torrente de emociones, la sorpresa amalgamándose con la convicción. Sin embargo, un nudo se formó en el estómago de Martín. La mujer en la puerta había mirado hacia él, como si lo reconociera. ¿Era ella la clave para fortalecer su causa? Incluso si no tienen el poder para cambiarlo todo, cada palabra que pronuncien cuenta, dijo, indicando con su escoba un espacio vacío ante ella. Dejen de limpiar para otros y comiencen a preguntarse, ¿qué es lo que realmente quieren construir? La pregunta le taladró la mente a Martín. Esa era la esencia que siempre había buscado, el verdadero cuestionamiento que podía impulsarlos a la acción. Sin embargo, a su alrededor, la incertidumbre se palpaba. ¿Podían sus colegas, atrapados en comodidades y en expectativas, encontrar la valentía que ella evocaba? En ese momento, decidió usar su influencia. Se levantó, impulsado por el ardor de la revelación. Quizás hemos estado esperando las palabras correctas de un líder, pero lo que necesitamos son las acciones de quienes están dispuestos a afrontar el caos. La sala vibró al unísono. ¿Y qué pasa si lo que estamos construyendo es una ilusión?, interrumpió Martín, con su habitual tono cortante. Enfrentar esa pregunta significaba cuestionar su identidad profesional y toda su trayectoria. Martín sintió una mezcla de desafío y determinación. Él no estaba ahí para disculparse, sino para avanzar. Mientras el enfrentamiento y los ecos de la verdad se levantaban entre ellos, una realización hitó a Martín. No solo enfrentaba a Martín, se estaba enfrentando a su propio miedo de ser un don nadie en esta batalla de titanes. Sintió que la lucha no era solo por el futuro de la empresa, sino por su propia definición de éxito y valía. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. El cambio no se produce sin un sacrificio personal, y la oportunidad de ser parte de algo más grande que sí mismo estaba justo frente a él. La pelea estaba lejos de terminar, pero había un nuevo aliado en la sala. Al mismo tiempo, en su mente se formaba otra idea provocadora: el dilema entre seguir complaciendo a Martín o romper el molde del éxito establecido. Esa decisión latía en su pecho, una verdad que deseaba que otros también abrazaran. Mientras el ambiente se mantenía tenso, se dio cuenta de que había llegado el momento de desafiar la propia percepción de normalidad que había permitido que rigiera. La atmósfera cargaba potencial, y la intrusa dejó clara una cosa: esto solo era el principio. Martín
sintió que tenía que tomar una decisión crucial. La claridad estaba pidiendo a gritos ser vista, mientras cada paso que daba hacia un futuro incierto lo dirigía a una revelación que aún no estaba lista para enfrentar. ¿Podría realmente ser la voz que desenmascara las sombras que han tenido su camino y ese de sus compañeros? Su corazón palpitaba al pensar en lo que vendría, y mientras el semblante de la mujer permanecía firme, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ser el rostro del cambio? La intrusa había dejado una huella en el ambiente, como un eco reverberante que seguía proyectándose sobre ellos. La firmeza en su mirada había encendido algo en Martín, un deseo que empezaba a luchar por salir a la superficie. Mientras el murmullo inicial disipaba, una sensación clara se asentó en su pecho. Ya no podía permanecer inactivo. Martín tomó un respiro profundo, cada inhalación marcando el empoderamiento de una decisión inminente. El cambio no puede esperar, pensó, dándose cuenta de que había llegado el momento de no solo reflexionar sobre su papel, sino de comprender su verdadero potencial. Se dirigió a la mujer de la escoba, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de claridad. ¿Qué es lo que sugieres? Su voz resonó con un nuevo matiz, uno que buscaba ser canalizado en un propósito más grande que su miedo. ¿Qué acciones son las que necesitamos tomar para romper con esta complacencia? La mujer extendió la escoba como si fuera una varita mágica, impulsando a Martín a un espacio en donde la creatividad y la valentía podían florecer. Todo empieza por confrontar lo que temen. Las palabras no son suficientes. Deben hacer que su descontento resuene en acciones. Ustedes, en esta sala, tienen el poder. Pueden elegir abocarse a la realidad que desean o continuar siendo marionetas de una rutina cómoda. Martín sentía que el fuego se avivaba dentro de él, el desafío de la mujer resonando en cada rincón de su mente. Ya no podía ignorar las inquietudes que llevaba años reprimidas. El juego había cambiado. No tan solo se trataba de una lucha profesional, sino de una reinvención personal. Estaba en juego su integridad, su deseo de ser parte del cambio que tanto anhelaba. La conversación con los demás fluyó, cargada de tensiones y revelaciones. Un colega se atrevió a expresar su frustración con la cultura organizacional, mientras otro se unió, describiendo cómo el miedo al despido lo había mantenido en una zona de confort que le parecía insostenible. Martín se sentía iluminado por esas palabras que reflejaban su propia lucha interna. Y en ese fluir de ideas se dio cuenta de que había una oportunidad en la adversidad, un espacio para descubrir no solo lo que necesitaban combatir, sino también lo que podían construir juntos. Se permitió la vulnerabilidad, compartiendo experiencias pasadas, vulnerabilidades y anhelos que nunca antes había verbalizado en ese entorno. Fue un acto liberador. Mientras el ambiente se tornaba en un foco de empoderamiento, Martín experimentó una revelación personal. Las palabras de la mujer, la conciencia de su propio descontento, habían desenmascarado una capacidad en él que permanecía inexplorada. ¿Qué pasaría si decidía arriesgarse, si confrontaba a su propia sombra y la de sus compañeros en la lucha por un futuro diferente? El espacio se volvió electrizante, y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un nuevo camino brillaba, aunque incierto. La escoba en manos de la mujer se convirtió en un símbolo, una metáfora del impulso y la dirección que necesitaban, pero también un recordatorio de lo que deberían dejar atrás. Martín sintió una conexión más profunda con sus compañeros. Juntos podían formar un frente, y esa idea comenzaba a tomar forma en su mente. No estaban solos. Había otros dispuestos a enfrentarse a sus temores. Pero también sabía que este era el comienzo de un viaje difícil. La decisión estaba frente a él, tan clara como la luz del día. Pero al mismo tiempo, había una nueva inquietud que surgió de su interior. ¿Cómo podrían encarar el desafío de un cambio real sin perder de vista su esencia? Mientras la sala se llenaba de esperanza y posibilidades, sabía que había que navegar un terreno que prometía ser tanto liberador como aterrador. Sin dejar su mirada del horizonte, Martín se sintió listo para dar el siguiente paso.
¿Serían suficientes sus palabras y la fuerza de sus compañeros para enfrentar lo que vendría? La incertidumbre amenazaba, pero la determinación de aceptar la invitación al cambio ardía con más fuerza que el miedo. Repentinamente, un sonido distante y familiar comenzó a resonar. La escoba sobre el suelo, chocando rítmicamente. La mujer sonrió, y Martín comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La sensación de electricidad en el aire se intensificó, y Martín se dio cuenta de que todo lo que había estado reprimido finalmente estaba emergiendo. Aquel espacio que anteriormente le parecía opresivo, ahora se convertía en un campo fértil para explorar la transformación. Pero sabía que los siguientes pasos no serían sencillos. Con la escoba aún en el centro de atención, Martín se volcó en una autocrítica profunda. Observó a su alrededor, reconociendo las miradas de sus compañeros. Ya no eran solo rostros conocidos, sino aliados en la búsqueda de un cambio. Había un vínculo que los unía, un descontento compartido que había sido enterrado por años. Sentirse parte de eso le dio una nueva perspectiva. Sin embargo, la duda comenzó a infiltrarse de nuevo. ¿Era realmente capaz de liderar una iniciativa de cambio? ¿Podía soportar el escrutinio y la resistencia que probablemente se presentarían? La presión de la responsabilidad se posó en sus hombros y en ese momento se sintió vulnerable. Las palabras de la mujer resonaban, transformándose en un mantra: confrontar lo que temen. Esto le recordaba que el cambio no se hace sin un grado de incomodidad. Pero, ¿y si el precio del cambio era un rechazo personal o todavía peor, la pérdida de su lugar en el equipo? Mientras contemplaba esta autopregunta inquietante, algo en su interior comenzó a cambiar. La impotencia que había sentido durante años se convirtió en un desafío activo. Necesitaba un plan, una estrategia que lo llevara del deseo de cambio a la acción concreta. Martín decidió que debía compartir su visión con los demás, potenciar su voz dentro del círculo y encontrar formas prácticas para implementar sus ideas. En la siguiente semana, se dedicó a investigar sobre dinámicas de equipo y técnicas de liderazgo transformacional. Leyó artículos académicos y asistió a seminarios virtuales, armándose de conocimiento como nunca antes. Esta nueva carga de información le otorgó una motivación renovada. Comenzaba a delinear su propuesta en la mente, un tríptico que abarcaría las preocupaciones de todos y que al mismo tiempo estuviera enraizado en su autenticidad. Por primera vez en años, empezó a sentir que la proactividad desgastante era una opción viable. Se propuso hacer reuniones informales con sus colegas, buscando crear un grupo de discusión que les permitiera compartir inquietudes y aspiraciones sin miedo al juicio. Esa conexión sincera fue lo que le empujó a salir de la oscuridad que había dominado su trayectoria laboral. Fue en ese entorno que, una tarde, Vincent, un colega escéptico que había conocido por años como uno de sus más grandes críticos, se unió a la conversación. ¿Y si fallamos?, planteó, lanzando un desafío. Martín sintió que el aire se sentía denso. Esas palabras incluso podrían ser un acuerdo tácito para salir corriendo. Pero en lugar de retroceder, sintió que el reto era una oportunidad. Fallar es parte del proceso, respondió. Lo vital es la experiencia que adquirimos. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que realmente somos capaces de lograr. El diálogo se tornó intenso y sincero, a medida que compartían sus temores y sueños. Con cada palabra, el círculo se fue estrechando hacia un objetivo común. Aquella reunión, aunque timorata, marcó el inicio de una pequeña revolución personal en el lugar. Observar cómo emociones escondidas salían a la luz brindó a Martín una sensación de poder colectivo. Finalmente, llegó el momento de presentar su propuesta ante el resto del equipo, a sabiendas de que se trataba de un paso monumental. Pero mientras visualizaba esa escena futura, un nuevo miedo empezó a rodearlo. El pavor de enfrentar al supervisor, un fuerte defensor del statu quo. Las horas previas a la reunión se convirtieron en un momento de duelo silencioso. ¿Está dispuesto a pelear contra un sistema que había defendido por tanto tiempo? ¿Sería capaz de soportar las repercusiones que podría acarrear su valentía? En el eco de sus reflexiones,
un rostro familiar se le apareció en la mente. La mujer de la escoba, quien había encendido esta chispa en su interior. Martín sabía que debía confrontar su miedo, en lugar de permitir que éste lo dominara. El fuego que anidaba en él crecía más fuerte y su corazón se aceleró con la adrenalina del desafío. Al cruzar el umbral hacia la sala de juntas, se sintió ligero y a la vez pesado, como si cada paso lo acercara a una decisión irreversiblemente nueva. Enfrentar a su supervisor sería la prueba culminante de su crecimiento, la oportunidad de demostrar que estaba listo para el cambio que había comenzado. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar la puerta, escuchó un murmullo inquietante detrás de él que lo detuvo en seco. ¿Te atreverás a hablar realmente de lo que piensas o decidirás quedarte cómodo? La voz de un amigo se convirtió en el recordatorio contundente de que lo que estaba en juego era más que una simple propuesta. El momento de la verdad había llegado, y Martín se encontraba en la encrucijada de su destino profesional y personal. Con el sudor corriendo por su frente y un nudo en el estómago, supo que lo que decidiera en esos momentos tendría repercusiones para el futuro. ¿Haría lo correcto o se aferraría a lo familiar, aunque eso significara renunciar a la posibilidad de su auténtico yo? Martín respiró hondo, centrando su atención en la sala de juntas que lo esperaba. La incertidumbre pululaba en el ambiente, casi tangible, y su mente se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, el deseo de ser el agente del cambio que tanto anhelaba. Por el otro, el miedo a perder su lugar en una estructura que había garantizado su estabilidad durante años. Sin embargo, en ese preciso instante, empezó a comprender algo fundamental. Lo que había estado en juego no era solo su posición, sino su esencia misma. Una vez dentro, el ambiente se tornó inmediato y denso. Su supervisor, un hombre conocido por su carácter dominante, se apoyaba en la mesa, claramente escéptico de lo que Martín tenía por presentar. Las miradas curiosas de sus colegas se sintieron como un peso en su pecho, pero adivinaron su resolución. En ese momento, la fragilidad que había sentido se transformó en una energía brutalmente sincera. «Iniciative», comenzó, su voz un tanto temblorosa pero firme. «Deberíamos acercarnos a nuestras preocupaciones de forma colectiva. Necesitamos dejar de temer el fracaso y empezar a valorar el aprendizaje que viene con este proceso». El silencio en la sala era ensordecedor, y sintió cómo cada segundo se estiraba. Las palabras de Martín parecían haber sorprendido a todos, pero la mirada de su supervisor lo calmó y a la vez le infundió una dosis de determinación. En su mente, repitió la frase que se había convertido en su mantra: confrontar lo que temen. Mientras exponía su propuesta, las ideas comenzaron a fluir. Había desglosado situaciones resentidas en propuestas constructivas, facilitando un espacio donde cada persona pudiera abrirse y compartir. Sin embargo, su supervisor interrumpió bruscamente, argumentando en contra de la propuesta y descalificando las emociones que su equipo había empezado a poner sobre la mesa. Martín sintió que todo su esfuerzo estaba a punto de desmoronarse, pero en lugar de permitir que la frustración lo dominara, recordó las conversaciones mantenidas con sus compañeros. Entendemos que el statu quo tiene su valor, pero no podemos permitirnos dejar de cuestionar lo que hemos dado por sentado. Necesitamos cambiar y adaptarnos para crecer. El ambiente en la sala cambió poco a poco. Algunos colegas asintieron, mientras que otros comenzaron a murmurar entre ellos. Martín, alimentándose de ese cambio, continuó argumentando. Habló del valor de la vulnerabilidad como un puente hacia un equipo más sólido y cohesionado. Fue en ese momento de transformación donde la revelación llegó. Al proseguir con sus ideas, se dio cuenta de que ya no solo se trataba de un objetivo profesional. Era un viaje hacia la autenticidad, una lucha por ser fiel a sí mismo y dejar de ser un espectador en su propia vida. Había encontrado no solo su voz, sino su propósito en ese proceso. Sin embargo, justo cuando sentía que había logrado un punto de inflexión, el supervisor cortó de nuevo con una frase que helaría el ambiente. El cambio no se logra con intenciones, se requiere control.
Las palabras eran desafiantes, provocativas. Un escalofrío recorrió la sala, y cada uno de los presentes sintió la tensión acumulada. Martín comprendió en ese instante que no solo se estaba luchando por una propuesta, sino por su derecho a decidir el rumbo de su carrera. La voz de su amigo resonó en su mente. ¿Te atreverás a hablar realmente de lo que piensas? La respuesta era palpable frente a él. Ya no podía dar un paso atrás. De repente, la sala estalló en murmullos y voces entrelazadas, como si los ecos de la lucha interna de cada persona finalmente encontraran su expresión. La confrontación estaba a la vista, y hasta sus colegas más escépticos comenzaron a cuestionar al supervisor. Martín sintió que el impulso de la sala era indetenible, y su voz se amplificó. Si no luchamos juntos por nuestras preocupaciones, nunca seremos más que marionetas en un sistema que no nos entiende. El momento de la verdad lo abrazó, una oportunidad inesperada. Mientras las emociones afloraban, un colega al fondo se levantó, apoyándolo. Era una chispa que prometía más. La situación se tornó crítica, y en el aire flotaba la posibilidad de un desenlace que ningún asistente podía predecir. Martín se encontraba al borde del abismo de su carrera, y sabía que, sin importar el resultado, estaba dispuesto a despegar. Pero una voz interna lo retó de nuevo. ¿Realmente has tenido éxito en despertar algo en ellos, o solo les has empujado a sus zonas de confort? Con el corazón acelerado y el temor de lo desconocido latente, se preparaba para enfrentarse a la turbulencia que se avecinaba. Los murmullos en la sala se volvieron un eco lejano, y Martín se encontró atrapado en una burbuja de adrenalina. La ambición de ser el catalizador del cambio había tomado posesión de él, pero también la inquietud de que su esfuerzo pudiera ser en vano. Sabía que estaba jugando un partido en el que la victoria no era solo profesional, sino personal. Mientras sus colegas empezaban a hablar más libremente, el supervisor, por su parte, mantenía la ceja elevada, desafiando ese nuevo movimiento de resistencia que surgía de su equipo. Su desdén palpable parecía desafiar a cada uno de ellos a retractarse, como si un paso atrás significara menosprecio a sus propias voces. La imagen de una sala dividida comenzaba a formarse en la mente de Martín, pero él no quería ser el que diera marcha atrás. La revelación de su valentía emergía a medida que su determinación crecía. Consciente del peligro de aislarse, se animó a mirar a cada uno de sus compañeros. La ira, la frustración y una llama de esperanza danzaban en sus rostros. Martín tomó aire, y esta vez su voz no solo transmitía su verdad, abrazaba las de los demás. No se trata solo de mí o de cualquiera de nosotros. Se trata de cómo podemos y debemos cambiar la misma cultura de nuestro trabajo. Las palabras, una combinación de convicción y necesidad, resonaron con claridad, pero en su interior las dudas no cesaban. ¿Estaba siendo realmente un líder o solo un rebelde con una causa? Las líneas entre ambas identidades empezaron a diluirse mientras la sala se llenaba de titubeos y acuerdos silenciosos. El supervisor había enrojecido, su control severo, amenazado. Espiando de reojo a Martín, las frías palabras de la autoridad se congelaron en sus labios cuando una colega interrumpió. Martín tiene razón. Debemos cuestionar. Debemos cambiar. Esa es nuestra responsabilidad. Con cada intervención, la percepción del poder se desmoronaba y Martín se dio cuenta de que había encendido algo más grande que él mismo. La tensión se palpaba en el aire como una cuerda tensada, y mientras algunos colegas se levantaban, otros empezaron a murmurar dudas sobre la dirección de la gerencia. En aquel instante, toda la cultura del miedo y la conformidad empezaba a tambalearse. Lo que antes había sido una escena de opacada oposición, estaba ahora pintándose con los colores vibrantes de la valentía. Sin embargo, un grito rompió el bullicio, sacando a todos de su ensueño colectivo. El cambio requiere acciones, no palabras vacías, retumbó una voz. Era una voz conocida, pero sorprendió a todos cuando la exclamación provenía de alguien que había pasado desapercibido en los últimos tiempos.
Laura, una de las empleadas más reservadas, sostenía un documento en su mano, un informe que había elaborado sobre las fallas de las prácticas actuales. Martín sintió que se le erizaban los vellos. Justo cuando había comenzado a confiar en su equipo, Laura, la silenciosa pero astuta analista, se había puesto de pie. Nadie imaginaba la fuerza que ella podía aportar, y su valor ahora servía como un faro para más voces. Si queremos cambiar, tenemos que empezar a exigir lo que necesitamos para realmente avanzar, continuó Laura, mirando al supervisor con determinación. Esto no es solo una queja, es una necesidad. No podemos seguir así. El supervisor, sintiendo cada vez más el empuje de sus colegas, comenzó a desmoronarse. Las miradas se tornaban cada vez más desafiantes. Martín comprendió que, aunque había empezado la discusión, todos se habían unido a la lucha. Era un momento de revelación, una conexión genuina que lo llenó de una energía renovada. Pero, por otro lado, una pregunta resurgía. ¿Cómo navegarían a partir de ahora el mar turbulento que habían comenzado a crear? Consciente del verdadero cambio que se manifestaba, Martín tuvo la sensación de que el camino por delante no solo sería desafiante, sino crucial para definir qué tipo de profesional querría llegar a ser. Se dio cuenta de que el poder no se tomaba, se generaba y se compartía. Mientras la sala empezaba a moverse hacia una nueva dirección, la voz interna de Martín resonó una vez más, esta vez más fuerte que nunca. Como colectivo, estamos en juego. La adrenalina lo empujó a seguir, a dejar el miedo atrás. Sin embargo, el supervisor, finalmente perdiendo el control de la situación, se puso de pie y con un gesto iracundo advirtió: si esto continúa, habrá consecuencias, y no siempre son las que ustedes imaginan. En ese instante, Martín supo que la pelea apenas comenzaba. Con cada paso hacia adelante, el enfrentamiento con la jerarquía se volvió inevitable. La tensión se transformaba en una batalla no solo por un cambio, sino por la autenticidad que se había ocultado por demasiado tiempo. Martín se giró para enfrentar a sus colegas, sus corazones palpitaban al unísono. Era el inicio de una lucha, pero la pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Realmente estaban listos para enfrentarse todo lo que vendría? La sala estaba electrificada por la tensión acumulada, y Martín sintió que todo lo que había enfrentado en los últimos meses, todas las dudas y temores, convergían en este momento crucial. Había comenzado esta reunión buscando aprobación, pero ahora se encontraba en una batalla por su autenticidad y la de sus compañeros, una pugna por la verdad que tanto anhelaban. «Estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias», respondió Martín, su voz resonando con determinación. Algo en su interior había cambiado. Ya no era el joven temeroso de perder su empleo, sino un líder que reconocía el poder de la comunidad. Si no luchamos por nuestras convicciones, ¿qué valor tiene nuestra posición aquí? Necesitamos construir un ambiente donde cada voz cuente. Las reacciones de sus colegas comenzaron a gestarse a su alrededor. Algunos asintieron lentamente, otros murmuraron en aprobación. Era un pequeño estallido de esperanza, un eco de sus propias luchas. Sofía, su esposa, estaba justo en su mente, recordándole constantemente la razón por la que estaba haciendo esto, no solo por su carrera, sino por las vidas de aquellos que no podían alzar su voz. El supervisor, acorralado por el nuevo Frente Unido, decidió cambiar su táctica. En lugar de intentar erradicar la conversación, trató de controlarla. «Esto no es el lugar para demandas irracionales», dijo con una voz dura. «Nuestra eficiencia y éxito dependen de procedimientos probados. No podemos descartar años de experiencia». Sin embargo, algo en el tono de su voz sonó menos convincente esta vez. En lugar de sentir temor, la comunidad de empleados comenzó a alzar más las voces. «¿Y si esos procedimientos son los que han perpetuado la mediocridad?», lanzó una voz desde el fondo. Era Laura de nuevo, que había comenzado a inspirar a otros a hablar. «Hemos estado aquí, callados, porque hemos temido que nuestras inquietudes no importan, pero hoy eso cambia». Las palabras de Laura fueron un bálsamo.
Martín sintió cómo su corazón latía más rápido, sintiendo la energía positiva que se generaba en la sala. La lucha interna que había experimentado durante tanto tiempo estaba fluyendo hacia una transformación externa. Al ver esta nueva evidencia de unidad, comprendió que su papel no era solo el de un presentador, sino el de un facilitador. Tenía que dar espacio a las voces de los demás. Si seguimos dejando que los miedos y las dudas nos controlen, nunca alcanzaremos nuestras aspiraciones, interrumpió Martín, volviéndose hacia el resto del grupo. Cada uno de nosotros tiene historias que contar, y es hora de que las compartamos. No se trata de una sola opinión, se trata de nuestra voz colectiva. ¿Estamos listos para elevarla? A medida que las miradas de apoyo comenzaban a surgir entre sus colegas, Martín tomó un giro audaz y planteó la idea de una reunión abierta, donde todo el personal pudiera expresar sus preocupaciones y aspiraciones. Necesitamos un foro donde nuestras voces no solo sean escuchadas, sino también valoradas y tomadas en cuenta, sugirió. Debemos reevaluar lo que realmente somos como equipo y qué queremos ser. El supervisor, aunque aún receloso, sabía que el impulso de cambio no se podría contener. Al darse cuenta de que su autoridad podría estar en juego, adoptó una postura defensiva, pero la creciente voz colectiva era imparable. Martín sintió cómo la certeza comenzaba a formarse. La dirección que había tomado finalmente estaba conduciendo a un propósito mayor. Si realmente queremos ser una organización de vanguardia, no podemos ignorar las inquietudes que han sido enterradas. Cada palabra resonaba más fuerte al caer en el aire. Es el momento de tomar nuestra visión y hacerla realidad. Estoy listo para asumir el riesgo. ¿Quién está conmigo? Algunas manos se levantaron tímidamente, otras con más determinación. Allí estaba Sofía, sentada con orgullo, apretando los puños en señal de apoyo. La decisión que había tomado Martín en aquel instante definido cada aspecto de su viaje. No estaba solo. Estaba rodeado de personas apasionadas que también deseaban ser parte del cambio. Finalmente, un silencio floreció en la sala. Cada participante sintió que el aire pesado había comenzado a disiparse. El supervisor, abrumado por la resistencia y la determinación palpable, se vio obligado a cambiar su postura. «Está bien», admitió con voz inusualmente baja. «Acepto que debemos tener una conversación más amplia, pero debe hacerse en marco de productividad y compromiso». Martín sonrió. La batalla no había terminado, pero había logrado un avance significativo. Aquel día no solo había cambiado su destino, sino también el de sus compañeros. El viaje hacia la transformación había comenzado, y él estaba preparado para asumir la carga y liderarlos. La semana siguiente, el equipo se reunió en un espacio abierto. Lo que comenzó como un diálogo aislado se expandió en un movimiento orgánico. Populares ideas emergieron, cada historia resonando, cada voz elevándose. Martín se sintió finalmente como un arquitecto de su propia vida, capaz de construir un futuro que reflejara sus valores y principios. Con el tiempo, el entorno se modificó. Se sintieron las repercusiones del esfuerzo colectivo. Las antiguos procedimientos se revisaron y se fructificaron nuevas maneras de abordar los desafíos. No solo Martín estaba en esta misión. Todos ellos lo estaban, y eso les otorgaba una fuerza indomable. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre cómo había comenzado aquel dramático encuentro con la escoba, Martín se sintió abrumado por el crecimiento que había experimentado. Al decir adiós a la limitación personal y abrazar la valentía, había ayudado no solo a sí mismo, sino a todos los que creían en una verdad que anhelaban descubrir. Aquella sala de juntas, antes opresiva, ahora era un lugar de posibilidades infinitas. Y con una sonrisa en el rostro, él supo que el viaje hacia adelante sería tan crucial como el cambio que ya había comenzado a gestarse. Sabía que este era solo el comienzo, y estaba listo para dar cada paso necesario hacia un futuro donde cada voz sería escuchada. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía épica. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y comparte esta poderosa historia con instantaneidad a al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace transformador. Este es el momento de mostrar su apoyo.